Mi nombre es Ignacio, soy de Perú, vivo en Lima, en la capital, y hace poco mi abuelo, quien siempre ha sido considerado como el pilar de la familia, quien generó una riqueza que nos hizo ser una familia estable y respetable en la capital, muy aparte de eso, muy querido, muy bondadoso y muy amoroso, no solo con sus nietos, sino con su esposa, mi abuela, quien el día de hoy queda viuda porque mi abuelo, luego de tener un cáncer de páncreas, hace poco terminó su vida. Gracias a Dios todo fue rápido. El abuelo pudo despedirse de la familia, pudo organizar lo poco que le quedaba y pudo comunicar lo mucho que nos quería. La relación que yo tuve con mi abuelo fue muy afín. Lo quise mucho, desde la infancia mi abuelo fue muy consentidor y en sus últimos días él me contaba sobre un viejo amor que él tenía, ¿no? En su antiguo pueblo. Mi abuelo es de Piura, al norte de Perú. Mi abuelo cuando vivía en Piura, él me contó que conoció a una joven. Mi abuelo tendría 20 años, la chica tendría 16, 17 años, de nombre Petronila. Esta señora, según mi abuelo, le correspondía y eran como enamorados escondidas. Al paso del tiempo, mi abuelo se compromete con mi actual abuela y es por eso que se frustra ese amor y ellos vienen a vivir en la capital, donde aquí es donde hacen toda su vida y tienen a sus hijos, ¿no? A mis tíos y a mi papá. La cosa es que en sus últimos días de vida, mi abuelo me entregó una carta que él había escrito con puño y letra y me había pedido como último deseo, como última voluntad de un moribundo, que yo dé con esa señora, con su amor de infancia, y le entregué esa carta. Me dio el nombre completo, me dio la dirección y fue su último deseo. Yo me sentí un poco culpable por la abuela en realidad, porque que mi abuelo en sus últimos días esté recordando a otra mujer me generaba cierto escosor, porque no podía imaginar que mi abuela podía ser reemplazada, pues, ¿no? O que el último recuerdo de mi abuelo haya sido, pues, no el de mi abuela, sino el de otra mujer. Pero como era su último deseo, no le dije nada a nadie, porque no quería causar controversia, mucho menos quería herir a mi abuela, y decidí buscar información sobre esta señora. Lo primero que encontré es que la señora tenía un Facebook, y aunque no estaba en línea, pues entre sus contactos tenía una nieta con la cual yo hablé, contacté con ella y le comenté sobre lo que había sucedido. Ella no conocía a mi abuelo, pero me dio información sobre su abuela. Le comenté que había una carta de por medio, que quería que todo sea sorpresa, que no anunciara que yo iba a ir para sorprender a su abuela, y así fue como se hizo. Bueno, a lo largo de una semana yo calculé mi pasaje, mi estadía y solicité permiso a mis padres comentándole que iba a ir al norte a visitar a un viejo amigo del colegio. Obviamente era una excusa y me permitieron ir. Cuando iba en el viaje iba pensando en mi abuelo, en lo mucho que lo extrañaba, en lo mucho que lo quería. Y también iba pensando en la sorpresa, ¿no? Cómo sería la señora, cómo lo tomaría, pero todo con buen humor. El día que llegué, en el terminal me esperaba la nieta de la señora, quien me recibió amablemente, fue muy respetuosa. Le comenté, le enseñé la carta y ella me dijo de que no había ningún problema, que podía acompañarme y me llevó hasta su casa. Ya no vivían en la misma dirección que me dio mi abuelo, pero la casa no estaba tan lejos del centro, así que me pareció factible. Al momento de llegar me temblaban las piernas, tenía mucho miedo de lo que podía suceder y entonces toco la puerta, me presentan, su nieta me presenta a su abuela, le comento sobre lo ocurrido, le comento sobre mi abuelo y inmediatamente cuando le hablo, le doy el nombre de mi abuelo, la señora se enfurece, se molesta
y prácticamente me quiere botar de su casa. Yo no entendía por qué, hasta ese momento no sabía nada. Saco la carta para enseñársela, la señora la agarra, la rompe en mi cara y me echa de la casa. Yo me encontraba afuera de la casa, sorprendido por lo que había pasado y no sabía por qué la señora había actuado así. Así que lo primero que pensé fue, de repente, odia a mi abuelo, porque cuando eran jóvenes, mi abuelo decidió quedarse con mi actual abuela y obviamente la descartó a ella y entonces por eso lo odia. Luego de eso sale su nieta y me pide hablar eh, lejos de su casa. Nos fuimos a la plaza de armas. Estuvimos sentados en la plaza de armas de Piura y ella me comenta, me dice, mira Ignacio, esto es lo que ha pasado. Mi abuela me ha comentado de que tu abuelo ha sido un degenerado, ha sido un acosador. Inclusive en el pasado tu abuelo ha abusado sexualmente de mi abuela. Y no solo eso, mi abuela demandó, fue a la comisaría y denunció el acto y lo que hizo tu abuelo fue largarse a Lima. Se fue a Lima, nunca lo vimos por Piura y mi abuela quedó destrozada. Le arruinó la vida. Ese es tu abuelo. Y por eso mi abuela agarró la carta y la rompió en pedazos. Así que mi abuela no quiere verte a ti. No, obviamente a tu abuelo no lo va a ver porque ha fallecido, pero no quiere saber nada de ese señor. Así que por favor, Ignacio, lo siento contigo, sé que tú no eres responsable, pero hasta aquí nada más. En ese momento me sentí destrozado, no solo porque por la actitud que había tomado la señora, sino porque el concepto que tenía de mi abuelo, que era muy bueno, ese día se rompió en pedazos. Cuando regresé a Lima, en el bus me daba vuelta todo, no sabía si contarle a mi familia lo que había pasado o simplemente dejarlo en el pasado, ¿no? Nunca volví a hablar de este tema, no le conté a nadie de la familia y nunca le voy a contar a nadie porque es mejor que piensen que mi abuelo fue bueno a que fue un violador.